Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la configuración interna del corazón. En lo que concierne a las consideraciones generales del corazón, nosotros sabemos que este se trata de un órgano muscular y cavitario. Esto quiere decir que en su interior encontramos cavidades o cámaras, las cuales son dos superiores y dos inferiores. Las dos superiores se llaman aurículas y las dos inferiores se denominan ventrículos. Cada una de ellas van a tener características particulares y características comunes. Por lo tanto, iniciaremos nosotros describiendo a las características comunes de los ventrículos entre sí. Los ventrículos van a tener características similares entre sí, características diferentes entre sí. En lo que concierne a la forma de los ventrículos, estos van a tener la forma de una cavidad eh, morfológicamente similar a un cono, cuyo vértice es inferior y base es superior. El eje de estas dos cavidades se acerca en cuanto llegamos a la punta del corazón y se va alejando en cuanto llegamos a la base del corazón, es decir, se van dirigiendo hacia los orificios auriculoventriculares, que serían estos que encontramos aquí en esta ilustración abiertas. En sus paredes musculares vamos a encontrar una serie de trabéculas intrincadas entre sí, lo cual les dan un aspecto trabecular o un aspecto alveolar, las cuales se denominan columnas carnosas. Encontraremos nosotros dentro de los ventrículos columnas carnosas de tres órdenes diferentes: columnas carnosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las columnas carnosas más importantes son las columnas carnosas de primer orden, que aquí podríamos visualizar una columna carnosa de primer orden. Estas columnas carnosas de primer orden van a ir desde la pared ventricular hacia un extremo que va a terminar siendo libre. Cuando ese extremo libre se engruesa lo suficiente, va a configurar esto que visualizamos aquí, que es un músculo papilar. Y del extremo cónico del músculo papilar van a surgir las cuerdas tendinosas que se van a ir a insertar a la cara parietal de las valvas de la válvula correspondiente. Por lo tanto, si tuviésemos que esquematizar mediante un dibujo esto que estamos diciendo, sería de la siguiente manera. Vamos a seleccionar aquí la pluma y aquí dibujaríamos nosotros entonces a la pared ventricular. En el caso de las columnas carnosas de primer orden, van a ir desde el extremo adherente de la pared ventricular hacia el extremo libre de la válvula correspondiente. Ahora bien, encontramos también nosotros columnas carnosas de segundo orden. Las columnas carnosas de segundo orden tienen la característica primordial de que se encuentran a través de sus extremos adheridas a la pared ventricular, pero a través de su segmento medio se encuentran libres, de esta manera. Y por último encontraríamos nosotros a las columnas carnosas de tercer orden, las cuales se encuentran intrincadas o adheridas totalmente, esculpidas, tanto en su segmento medio como en sus extremos, a la pared ventricular. Por lo tanto, nosotros sabemos que encontramos columnas carnosas de los tres órdenes en los dos ventrículos. Estas columnas carnosas, especialmente las de primer orden, se encuentran más presentes cuando llegamos a la punta del corazón que cuando llegamos a la base del corazón, como aquí claramente estamos visualizando en este ilustrado. En el segmento basal o superior del corazón, donde estas columnas carnosas ya no forman ese aspecto trabecular o esponjoso tan evidente, van a constituir lo que se conoce con el nombre de infundíbulo, tanto aórtico como pulmonar, para dar orígenes entonces a los vasos, a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Allí se forman las estructuras denominadas como anillos fibrosos arteriales del corazón para dar origen a esos grandes vasos. A su vez, también como características comunes van a presentar estas cuerdas tendinosas que visualizamos aquí, que se insertan sobre la cara parietal de las valvas de la válvula correspondiente. Bien, aquí podemos ver las cuerdas tendinosas, en donde también se distinguen cuerdas tendinosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las cuerdas tendinosas de primer y segundo orden van a partir del vértice cónico del músculo papilar, y las de primer orden se insertan sobre la cara parietal de esta valva correspondiente, rodeando el borde externo de la válvula, y las de segundo orden se van a insertar sobre la cara adherente, sería de la valva correspondiente, la otra cara de la valva. Las cuerdas tendinosas de tercer orden se van a ir a insertar sobre el contorno adherente de esta valva pertinente, ¿no? De la válvula que sea, ya sea la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide, o la auriculoventricular izquierda, o mitral o bicúspide también denominada. Por lo tanto, aquí concluimos las características comunes de estos ventrículos. Hablamos de cavidades en formas de conos, ¿sí? Su vértice es inferior y su base es superior. Van a tener sus paredes intrincadas por trabéculas, ¿sí?
Esas trabéculas se definen de primero, segundo, tercer orden. Las más importantes son las de primer orden, ya que dan origen a los músculos papilares. Bien, ahora, con respecto a los orificios auriculoventriculares, cada uno de los ventrículos va a contar con dos orificios en su segmento basal. Un orificio que es aurículo ventricular, que se encuentra dispuesto entre el aurículo y el ventrículo, y un orificio aórtico, que va a dar origen pues a la arteria aorta o a la arteria pulmonar. Aquí nosotros nos encontramos con el orificio aurículo-ventricular y con la válvula aurículo-ventricular del lado derecho. Aquí lo podemos ver, es de forma circular y ligeramente de mayor circunferencia que el del lado izquierdo. Tienen una dismetría allí milimétrica, mayor tamaño en el caso del lado derecho que en el caso del lado izquierdo. Aquí podemos ver que claramente la disposición de la válvula es de forma tricúspide o triglóquina, ya que cuenta con tres velos. Aquí encontramos uno, dos y tres velos. Estos velos se encuentran adheridos aquí al anillo fibroso aurículo-ventricular del esqueleto cardíaco, o del esqueleto fibroso del corazón, y se van a encontrar separados por este borde adherente, por un canal que se llama canal aurículo-ventricular, que a su vez también lo separa de la válvula contralateral, en este caso la válvula bicúspide o aurículo-ventricular izquierda. Aquí podemos ver claramente la disposición de estas valvas. Estas valvas tienen una forma triangular de base adherente y vértice interno, ¿sí? Este sería el borde libre que termina configurando el vértice de esta forma triangular que tienen cada una de estas valvas. Van a estar configuradas por una estructura fibrosa central, por una membrana fibrosa central, tapizada por ambas dos caras, por la cara parietal y por la cara interna, por una hoja de endocardio. Por aquí van a circular pequeños vasos arteriales y a su vez también van a circular pequeñas terminaciones nerviosas, ¿sí? Una diferencia importante entre las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas es que las sigmoideas no se encuentran vascularizadas. Bien, con respecto al orificio auriculoventricular izquierdo y la válvula auriculoventricular izquierda, vemos que es más pequeña que la derecha y en vez de contar con tres velos, va a contar con dos velos, lo que le da el nombre de mitral o bicúspide, claramente aquí distinguible. Por supuesto, la función de cada una de estas válvulas va a ser abrirse o cerrarse de acuerdo al aparato mecánico valvular para permitir o no el flujo de sangre en dirección aurícula-ventrículo. Cabe destacar que se ha evidenciado la presencia de algunos fascículos musculares en el espesor de este tejido blanquecino y nacarado, lo cual confirma la función que tienen estas válvulas. Aquí podremos visualizar músculos papilares, diferentes músculos papilares que van a dar lugar a las cuerdas tendinosas. En algunos músculos papilares van a dar, antes de llegar a su vértice, unas pequeñas columnas carnosas que dan origen a su vez a cuerdas tendinosas terminales que van a perderse sobre la cara parietal de cada una de las valvas correspondientes. Ahora bien, en lo que concierne a los orificios arteriales, vamos a encontrar uno por ventrículo, ¿sí? Uno para el ventrículo derecho y otro para el ventrículo izquierdo. En este caso aquí estamos visualizando a la válvula pulmonar, que es la que se corresponde con el ventrículo derecho. Es ligeramente de mayor circunferencia que la válvula aórtica, que es la que se encuentra hacia posterior. Ambas dos se encuentran separadas por un pequeño canal. La disposición de las valvas de la válvula pulmonar va a ser de la siguiente manera. Encontramos una anterior y dos posteriores. Una valva anterior y dos valvas posteriores. Estas se encuentran ahondadas, como si fuese un nido de paloma, y en su constitución estos van a formar unos fondos de saco que reciben el nombre de senos de Valsalva. En su conformación, en su región media, allí donde está apuntando mi cursor, estas valvas van a configurar un nódulo que recibe el nombre de nódulo de Morgani. Este nódulo tiene la función de permitir el cierre perfecto de la válvula pulmonar y evitar el reflujo sanguíneo cuando ya ha salido sangre, por supuesto, por la arteria pulmonar. Esa es la función principal del nódulo pulmonar, es un pequeño espesamiento del tejido conjuntivo que configura a esta válvula, ¿sí? Estas dos válvulas, las arteriales o sigmoides o semilunares, van a estar configuradas por tejido conectivo rodeada por una capa de em, una capa de endocardio que las reviste. Ahora bien, aquí nos encontramos nosotros hacia posterior con la válvula aórtica, cuya disposición es diferente. Encontramos dos valvas anteriores y una valva posterior. A su vez también
en lo que concierne a su segmento medio, la disposición es similar. Ese tejido conectivo se espesa, se densifica hacia medial y configura un nódulo que se denomina nódulo de Arancio. Estas valvas son un poco más resistentes que las de la válvula pulmonar, presentan mayor resistencia. Y vamos a ver aquí en este caso que en el seno valsalva izquierdo y en el seno valsalva derecho, como aquí podemos ver, se van a configurar unos pequeños orificios que van a dar origen entonces a las arterias coronarias, arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha respectivamente, ¿no? Nacen del segmento intrapericárdico de la arteria aorta y esto es un reparo muy importante que hay que conocer. Vemos cómo claramente se encuentran separadas de estas válvulas, que serían las válvulas auriculoventriculares. Todo esto es segmento basal del corazón. Aquí podemos ver entonces la disposición de las valvas. En este caso sería de la válvula pulmonar y este de la válvula aórtica. Son dos anteriores y una posterior en el caso de la aórtica y una anterior y dos posteriores en el caso de la pulmonar. La pulmonar en su segmento medio configura el nódulo de Morgani y la aórtica en su segmento medio configura al nódulo de Arancio. Esto es muy importante. Bien, ahora, en lo que concierne a, en este caso ya es configuración de la aurícula derecha, pero vamos a encontrar de manera suplementaria dos válvulas que se denominan válvula de Tevesio y válvula de Eustaquio. La válvula de Tevesio regula el flujo de la vena cava inferior y la válvula de Eustaquio regula el flujo de la vena coronaria mayor, tradicionalmente denominada, actualmente el seno coronario. Aquí podemos ver entonces a la disposición de la válvula de Tevesio que se encuentra circunscrita por este tendón que se llama tendón de Todaro, que se encuentra entre la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior. El tendón de Todaro tendría la función de mantener una tensión en este sector y permitir la derivación de la sangre que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Ese tendón de Todaro también permite la circunscripción de esta válvula que se llama válvula de Eustaquio, a través de la cual ingresa la sangre procedente del seno coronario o vena coronaria mayor. Esa válvula de Eustaquio se encuentra circunscrita por un anillo o limbo de Buchans, descrito por Buchans. Estas dos válvulas cabe destacar que son funcionales en el embrión y ya en el adulto se encuentran atrofiadas. Bien, con respecto al ventrículo derecho, que aquí lo podemos visualizar, tiene la forma de un triángulo, cuyo vértice mira hacia la punta del corazón, pero no llega a la punta del corazón específicamente, sino que dista de este en una distancia de 10 a 15 milímetros. El vértice del corazón está representado por el ventrículo izquierdo. Presenta tres paredes, una pared externa, una pared interna y una pared posterior. La pared externa, que en este caso es la que se encuentra aquí reclinada hacia caudal, va a estar comprendida entre el surco interventricular anterior, va a estar comprendida entre el surco interventricular anterior y el borde derecho del corazón, que sería este, ¿no? Limitado por el apéndice auricular posterior de His, o simplemente apéndice auricular. Aquí vemos entonces toda la configuración de esta cara externa o cara anterior, también llamada esternocostal, intrincada, presentada en forma trabecular por las columnas carnosas de primer orden, segundo orden, tercer orden. Aquí encontramos, por ejemplo, una columna carnosa de segundo orden que se corresponde con la cresta supraventricular. Esta columna carnosa de primer orden da origen a un músculo papilar. Recordemos que aquí este orificio auriculoventricular derecho presenta tres músculos papilares, uno anterior, otro posterior y por último uno septal. ¿Sí? Suplementariamente se dice en la literatura anatómica clásica que presenta cuatro o cinco, ¿no? O sea, dos más de los que ya habíamos nosotros expuesto. En lo que concierne a su pared interna o pared septal, aquí nos vamos a encontrar con el tabique interventricular, que se encontraría separando entonces al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y por último nos encontramos con la pared posterior, que sería esta en este sector, en donde encontraríamos nosotros al orificio auriculoventricular y a la válvula correspondiente. En lo que concierne, pues, al ventrículo izquierdo, aquí podemos ver entonces al ventrículo izquierdo, vamos a encontrar la misma forma de trabéculas intrincadas, el orificio auriculoventricular más pequeño, las dos valvas correspondientes, ¿no? De la válvula mitral o bicúspide, y se suele describir una pequeña columna carnosa de segundo orden que representaría el origen del fascículo izquierdo del haz de His, que aquí lo podemos encontrar, presente aproximadamente en el 70% de los casos. Bien, en lo que concierne al tabique interventricular, claramente vemos cómo se encuentra entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y separa ambas dos cámaras o ambas dos cavidades. Eh, Podremos visualizar cómo encontramos un segmento posterior o membranoso y un segmento anterior
o muscular. Esto es lo que se denomina clásicamente como pars membranosa y pars muscular. Ya habíamos mencionado nosotros que hacia el segmento caudal o el segmento del ápex cardíaco, estas trabéculas o columnas carnosas se encuentran más evidentes, mientras que en el segmento más proximal se encuentran totalmente ausentes, se encuentran lisas, configurando los infundíbulos aórticos y pulmonar. Bien, aquí podemos encontrar un pequeño cuadro que lo que hace es resumir todo esto que hemos venido hablando sobre las características particulares, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, y las características comunes. Aquí, por ejemplo, en el caso de la situación, el ventrículo izquierdo situado hacia la izquierda, el ventrículo derecho situado hacia la derecha, la forma es conoidea de base superior en el caso en el caso del ventrículo izquierdo, en el caso del ventrículo derecho es un prisma triangular de base superior, ambas bases son superiores y vértices son inferiores. Recordemos que el ventrículo izquierdo representa el ápex del corazón, el vértice cardíaco. Su dirección es casi paralela al eje medio en el caso del ventrículo izquierdo, en el caso del ventrículo derecho se encuentra más inclinada hacia el eje medio, y aquí el espesor, esto es un detalle anatómico muy importante, se hace una relación 3:1 o 1:3, de acuerdo a si hablamos de ventrículo izquierdo respecto a ventrículo derecho, ¿no? O ventrículo derecho respecto a ventrículo izquierdo. Si hablamos de ventrículo izquierdo respecto a ventrículo derecho, la relación es 3:1, es decir, son 15 milímetros para el ventrículo izquierdo de grosor y 5 milímetros para el ventrículo derecho de grosor. ¿Sí? Relación 3:1 si comparamos ventrículo izquierdo con ventrículo derecho. Relación 1:3 si comparamos ventrículo derecho con respecto a ventrículo izquierdo. El orificio auriculoventricular ya habíamos visto que es más grande, un poco mayor que el derecho en el caso del izquierdo, un poco menor que el izquierdo. La válvula auriculoventricular izquierda es más gruesa y tiene 2 valvas, y en el caso del derecho es menos gruesa y tiene 3 valvas. La capacidad es un poquito menor en el caso del ventrículo izquierdo, 176 centímetros cúbicos para 190 centímetros cúbicos en el caso del ventrículo derecho. Los pilares son dos, ventrículo derecho, anterior y posterior, son 4 o 5 en el caso del derecho. Y por último, los dos orificios, tanto el aurículo ventricular como el arterial o sigmoideo, se encuentran en el mismo plano horizontal en el caso del ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo derecho, el orificio pulmonar se encuentra un poquito por encima del aurículo ventricular. Aquí se hace un paralelismo anatómico en las características del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo. Ahora bien, pasamos a hablar de las características particulares de las aurículas. Tenemos dos aurículas, una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Estas dos aurículas, como características comunes, van a tener que presentan una menor capacidad que los ventrículos, se encuentran por encima de los ventrículos y presentan más orificios que los ventrículos. Por ejemplo, en el caso de la aurícula derecha, presenta 3 orificios, uno correspondido con la vena cava superior, otro con la vena cava inferior y otro correspondido con la desembocadura del seno coronario o vena coronaria mayor. Mientras que en el caso de la aurícula izquierda presenta, perdón, y acá estaría faltando un orificio más, serían 4 en total, el orificio aurículo-ventricular. Mientras que en el caso de la aurícula izquierda va a presentar en total 5 orificios, 4 correspondido con las 4 venas pulmonares y uno correspondido al orificio aurículo-ventricular izquierdo. Bien, pasamos a hablar de la aurícula derecha. La aurícula derecha presenta una forma bastante irregular que dificulta su paralelismo con una figura geométrica clara, pero en la literatura anatómica se le describen 6 caras, de manera tal que terminaría teniendo la forma de un cubo irregular. Su eje mayor es este, que se encuentra acá, que es el que se corresponde con las dos desembocadoras de las venas cavas, la superior y la inferior. Si nosotros hiciésemos una ventana, como se ha hecho en esta ilustración, podríamos visualizar cómo la aurícula derecha presenta dos porciones, una porción posterior o lisa y una porción anterior o trabeculada. La porción posterior o lisa es esta que se encuentra aquí, acá la podemos visualizar. Vamos a encontrar entonces este eje que es el que se corresponde con las desembocadoras de las venas cavas. La desembocadura de la vena cava superior, que se encuentra aquí, es totalmente avalvular, se encuentra desprovista de una formación valvular. Y la desembocadura de la vena cava inferior es esta que se encuentra aquí, circunscrita por la válvula de Tevesio y el tendón de Todaro, que aquí lo podríamos visualizar. En lo que concierne a su pared interna, que es toda esta, vamos a visualizar aquí en este sector una pequeña fosa que se denomina fosa oval, la cual se encuentra abierta y permite la comunicación intraauricular en el embrión y se cierra en el adulto. Esta fosa oval va a estar tapizada por una membrana que se denomina membrana oval. Aquí en este sector el tabique interauricular es bastante delgado. Es un detalle anatómico importante a tener en cuenta. Acá vemos a la cresta, esto ya sería cresta supraventricular.
Y ahora, si visualizamos este sector que está aquí, que se corresponde con la pared anterior de la aurícula derecha, vemos cómo se encuentra surcada por una serie de eminencias y trabéculas que reciben el nombre de músculos pectíneos. Esos músculos pectíneos aquí en este sector, en la línea media, van a configurar una cresta que se denomina cresta terminalis. La cresta terminalis se corresponde en la configuración externa del corazón con el surco coronario. Por lo tanto, estos músculos pectíneos van a van a emergerse de la cresta terminales. Por supuesto, acá no vamos a encontrar columnas carnosas de primer orden. ¿Sí? Aquí no se encuentran columnas carnosas de primer orden, solamente se encuentran a nivel ventricular, como ya habíamos descrito precedentemente. Orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior. Estos ya son orificios precedentes o procedentes de de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares, perdón, que esto ya es aurícula izquierda. Muy bien, en lo que concierne a la aurícula izquierda, sería este de acá o este de acá de la configuración externa. Esta tiene la característica de que presenta en su cara posterior cuatro orificios para la llegada de las cuatro venas pulmonares, que llegan a modo de pedículos, como si fuesen cuatro pedículos. Son totalmente avalvulares. En la pared interna, aquí podemos visualizar a a la membrana oval vista desde la aurícula izquierda. Aquí se forma una pequeña válvula, que es la válvula intraauricular de Parshapé, ¿sí? Una válvula inconstante. Y aquí vemos el orificio ya auriculoventricular izquierdo. Esa es la característica principal de la aurícula izquierda, que presenta estos cuatro orificios procedentes de las venas pulmonares. Por último, ya para finalizar con la clase, en lo que concierne a la macroscopía del músculo cardíaco, esta es la disposición general que tiene el músculo cardíaco, dependiendo si hablamos de los músculos que se encuentran dispuestos a la altura de los ventrículos o de las aurículas, tienen diferente disposición. Y por lo tanto, a modo de síntesis, vamos a encontrar tres disposiciones del músculo cardíaco. Los músculos cardíacos dispuestos en forma de anillo a la altura, a la altura del orificio auriculoventricular. Los músculos, el miocardio dispuesto a la altura del anillo arterial. Y por último, la disposición del músculo cardíaco dispuesto en anillo a la altura atrio-ventricular, o sea, entre aurícula y ventrículo. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en siguientes clases. Saludos.